Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo, año 2024, de este 25º Seminario Internacional que tiene como título Neuroarquitectura e Inteligencia Artificial, el mismo que está a cargo de la maestra arquitecta Fátima Barrera. Ella es maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México en vinculación con el Centro de Ciencias de la Complejidad por su investigación, estudio neurocientífico aplicado a la arquitectura, la relación neural entre forma y sensación. Además, es licenciada en diseño arquitectónico por el Centro Universitario de Comunicación. La arquitecta Fátima Barrera es una colaboradora constante y permanente del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Ustedes tienen enfrente a una arquitecta especialista, muy conocedora de los tópicos y de los campos, particularmente del título que el día de hoy nos va a presentar, pero además hay que advertir el campo de formación de la arquitecta porque ella nos ha acompañado en diversos proyectos aquí en el instituto. Para el directorio, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero, es todo un honor y es todo un privilegio el poder tener esta maravillosa presentación a cargo de la maestra y arquitecta Fátima Barrera. Tiene usted la palabra, arquitecta, para dar inicio a su presentación. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, es un placer, pues entablar un diálogo aquí con ustedes en este espacio. Le agradezco la cálida, pues bienvenida. Y bueno, hoy vamos a hablar, pues precisamente de un tópico muy interesante que es vinculante precisamente a este tema de la neuroarquitectura, porque tocante este tema, pues precisamente fue parte de mi investigación, lo que me dio mi grado como maestra, y me gustaría compartirles precisamente la perspectiva que yo tomé de la neuroarquitectura y cómo la vinculé precisamente con las ciencias duras en algún punto de mi vida, ¿no? Este audio o este audiovisual representa pues precisamente una parte que iremos abordando durante los próximos meses. Este digamos que esta ponencia es acerca del sujeto como una creación que crea, y posteriormente vamos a ir viendo cómo desarrollamos los demás tópicos que integran precisamente toda la investigación. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a empezar. También quiero compartirles que este tema, este tópico para mí, pues es algo muy interesante porque ya en el 2013 yo me vinculaba con escuelas como la Escuela de Diseño de Bellas Artes, en donde pues dábamos precisamente este tipo de charlas relacionadas con temas de realidad virtual, y pues ya me había yo presentado también en la misma escuela para hablar acerca de impresión 3D y cuestiones que tenían que ver con fabricación digital. En este sentido, para el 2016 yo ya tenía como esta inquietud relacionada con el tema de la neurociencia y cómo esto pues se vinculaba con mi campo, que es la neuroarquitectura. Entonces, en este sentido, pues esta inquietud me persiguió durante muchísimo tiempo, y al final del día, pues logré desarrollarla digamos que una investigación que me permitió, pues obviamente, obtener mi grado de maestra, ¿no? Para esto, quiero compartirles lo siguiente, y que era lo que a mí en algún punto me causaba muchísimo interés con relación al espacio. Entonces, mm, yo recuerdo mucho que siempre que estaba cerca de ciertos espacios era muy perceptiva, y siempre me preguntaba si realmente había un vínculo relacionado con esto. Y entonces,
para esta introducción con relación a esta investigación, desarrollé precisamente un pequeño cuento que hablaba precisamente de cómo yo percibía en ese momento, pues, el espacio, ¿no? Y me preguntaba, siempre me preguntaba si los demás también tenían esa misma percepción. Entonces procedo a leer. 6 de la mañana, suena la alarma del despertador, el primer estímulo al que me enfrento, su sonido, se ha propagado por el espacio viajando en forma de onda, entra por mis oídos, estimula alguna parte de mi cerebro, regreso del sueño profundo a la realidad del día a día, abro los ojos e inmediatamente comienza un proceso de reconocimiento del espacio. Los objetos de la habitación son percibidos a la velocidad de la luz. Me levanto de la cama, todavía siento la sensación de calor de las cobijas, estoy desplazándome por el departamento de un lado a otro, punto A, punto B, me detengo un momento en la sala rodeando los objetos, noto que dependiendo del punto en el que me encuentre, tengo una perspectiva espacial distinta. Mientras realizo todo esto, comienzo a pensar en todo lo que tengo que hacer en las horas siguientes. Salgo de mi casa, transito por la ciudad, los estímulos puestos en el espacio se multiplican, sonidos, colores, formas, olores, texturas, perspectivas, todos tocando una sinfonía que pareciera caótica, la 433 de John Cage. Debo transitar por esta sinfonía y desplazarme. Distintos sitios serán mi destino el día de hoy, algo es seguro, solo estaré ahí transitoriamente. El único lugar al que regreso siempre es a casa. Reflexionando sobre estos acontecimientos cotidianos, que no son triviales, podemos intuir cuatro cosas. Primero, existe un espacio con características propias, con reglas y leyes que lo rigen. Segundo, existe un sujeto que crea, se aproxima, percibe, conoce y habita el espacio. Y tercero, a cada paso que damos, nuestro proceso perceptivo, seamos conscientes o no de ello, genera en nosotros emociones y sentimientos con respecto a lo percibido que permite, al final del día, en cierto sentido, tomar decisiones rápidas para andar nuestro camino. Cuarto, con cada paso que damos tenemos siempre en mente el siguiente paso, es decir, planificamos pensando siempre a futuro. Este trabajo de investigación ha sido inspirado en inquietudes que surgen de una pregunta fundamental: ¿qué soy? Y cómo la respuesta a esa pregunta está correlacionada con el ambiente que se me presenta y se vincula con mi profesión, en este caso el diseño, la arquitectura. Entonces, en este sentido, esta tesis se basó en eso. Y tuve la oportunidad de vincularme con personas, pues evidentemente expertas en la neurociencia, que me hicieron el favor de guiarme. Entonces, en este sentido, para mí fue, pues la verdad, un reto el realizar este tipo de investigación. Y lo que quiero decirles ahorita con lo que vamos a ver a continuación es que todo este trabajo está basado precisamente en presunciones teóricas, ¿no? ¿Qué es una presunción teórica? Para que una teoría pueda desarrollarse y tener una validación científica, quiere decir que basta justo con que esta teoría tenga a lo mejor solidez únicamente teórica y mucha coherencia para ser tomada como un modelo. Cuando hablamos acerca de la subjetividad, cuando hablamos acerca del ser humano, su conciencia y todo lo que corresponde a un yo, estamos hablando de presunciones teóricas, porque la comprobación de eso mismo es un poco complicado el poder al final del día definirlo, ¿no? Las ciencias duras se caracterizan por eso, ¿no? Para que algo sea lo que estamos diciendo, tiene que haber una comprobación. Entonces, en este sentido, la mayor parte de la investigación neurocientífica que se ha realizado con relación al yo, a la conciencia y al nacimiento de la subjetividad deviene justo de eso, de presunciones teóricas. Por lo que yo les voy a presentar aquí, pues precisamente eso, una presunción teórica, ¿no? Que no por ser una presunción teórica quiere decir que no tenga un fundamento. Entonces, vamos a comenzar pues precisamente con este tema del sujeto, una creación que crea y por qué considero precisamente este enunciado de creación y de crea. Bueno, al final del día, si uno se pone a pensar en este sentido, nosotros somos unos protagonistas, ¿no? O sea, así como lo narraba en el pequeño cuento que desarrollé que da introducción a esta investigación, en realidad no nos hemos puesto a pensar cuánto protagonismo tenemos con relación a pues todo lo vinculante, ya sea con el espacio, ya sea con todo lo que nos contiene. En realidad somos tan protagonistas que somos capaces de desarrollar múltiples objetos que nos rodean y estamos al final del día
bastante vinculados con nuestro propio hacer, con nuestras propias creaciones. En algún punto yo planteaba que este tipo de circunstancias, porque justo en el ámbito donde yo me presenté precisamente este trabajo de investigación, la parte arquitectónica era una parte muy filosófica que me obligó a cuestionarme muchísimas cuestiones, ¿no? Entonces, cuando yo respondía a esta parte de por qué un sujeto tiende precisamente a el hacer, al estar siempre construyéndose, porque esto se vincula también con la arquitectura, ¿no? O sea, todo lo que vemos en el espacio construido no es otra cosa que parte de la industria de la construcción, que al final del día lo que pone son objetos ahí que al final del día son utilizados por una sociedad para construir una sociedad que, pues, desde mi perspectiva, pues lo que hace es preponderar sistemas, ¿no? Entonces, en este sentido, este sujeto sigue siendo un protagonista. Entonces, en los fenómenos que vamos a abordar, por lo menos hoy en este diálogo, va a ser la conciencia. Vamos a abordar un poquito acerca de esta interacción del sujeto con el mundo exterior y vamos a hablar acerca de esa identidad y de ese yo. Y también vamos a hablar acerca de esa subjetividad que lo caracteriza, ¿no? Como ser humano. Hablar de la conciencia es una cuestión muy complicada, pero es importante porque justo lo que vincula esto con un tema completamente científico y empírico es una investigación relacionada con la actividad neural. Entonces, desde la parte filosófica es muy importante comprender qué es ese sujeto, o sea, qué somos, ¿no? Y qué hay para después poder correlacionarlo precisamente con pues toda la cuestión que vamos a ver a continuación. Nosotros hemos construido un espacio que yo considero alternativo al natural. Y no solo lo considero yo, ¿no? De hecho, la ONU así lo define en el tiempo que yo investigaba esto. Hoy seguramente hay otra información, por lo que esto tiene que ser actualizado, pero hemos construido un espacio alternativo a la ciudad, digo, al espacio natural. Y eso trae también ciertas consecuencias con relaciones perceptivas. Para mí, el espacio natural es justo, ¿no? Este en el que yo, como ser humano, no he intervenido absolutamente en nada. Se me presenta así tal cual. Desde que yo tengo esta capacidad de ser consciente, al ver un árbol, al ver el agua, no sé, ¿sí me explico? Es algo que yo no he tenido que intervenir para que esto suceda. Cuando yo hablo de un espacio alternativo al natural, que es justo como yo lo nombro, un mundo paralelo, me refiero a esta paralelidad a, en realidad, creo que no nos sentimos satisfechos con relación a los entornos naturales que tuvimos que construir estos espacios, ¿no? Obviamente, ¿no? Presento casi un escenario paradisiaco y soy consciente que hay otros escenarios en donde no son pues tan benévolas las condiciones naturales, ¿no? Tienen otras condicionantes. Y en este sentido, cuando hablamos de un entorno construido y objetual, que es este, ¿no? Para mí ese es un mundo paralelo. Es un mundo alternativo al que se nos presenta, que justo que lo que se nos presenta lo utilizamos para construir cosas, ¿no? O sea, es la materia prima que hace que nosotros pues tengamos edificios, que planteemos ciudades, que tengamos objetos, ¿no? Como decía, en algún punto esto se piensa, se cree que es porque pues queremos resguardarnos de pues las vicisitudes que pueda plantearnos la naturaleza, ¿no? No lo sé, no, yo dejo ahí la pregunta abierta porque eso nunca me lo respondí si realmente eso es así. Entonces, bueno, tenemos ahora este tipo de entornos y ahora respondiendo o tratando de vincularlo precisamente a la principal pregunta, que es en este sentido, a ver, ¿qué soy? El qué soy involucra que yo sea lo suficientemente perceptivo para darme cuenta de mi espacio. Nosotros, yo considero, somos un sensor gigantesco. Nuestros sentidos funcionan como un gran sensor y esos sentidos al final del día son parte perceptiva de algo que nos va a hacer únicos. Lo que yo percibo no es lo mismo que percibes tú o que percibe otra persona. Yo tengo un punto de interpretación que me hace diferente y me hace única precisamente por eso. Entonces, puede estar en un entorno natural y puede estar en un entorno construido y es muy probable que la percepción que tengamos ambos sea distinta, pero al mismo tiempo vamos a tener coincidencias y vamos a tener coincidencias por nuestro lenguaje. Nosotros tenemos un cuerpo, yo así lo nombro, y no nada más yo, lo nombra también Pierce. Él consideraba que nuestro lenguaje estaba construido por un cuerpo de información que nos es transmitido pues precisamente a través del lenguaje. Las palabras nombran cosas, diría Wittgenstein, y en ese sentido
cuando hablamos precisamente del lenguaje, estamos hablando de todo aquello que puede, pues, correlacionarse con nuestro mundo y nuestro entorno. Entonces, los límites de nuestro lenguaje, pues también van a ser los límites que tengamos con el conocimiento de eso que se nos presenta. Por eso las divergencias van a ser muchísimas en relación al cuerpo común de información que todos hayamos, bueno, hubiéramos adquirido en algún punto. Entonces, en este sentido, como podemos observar, eh, es muy seguro que una perspectiva de algo en un espacio-tiempo sucediendo sea vista de una manera distinta, como ocurre conmigo en la mañana que me levanté. Estoy segura que si estuviera otra persona en ese mismo espacio, probablemente no sintiera las mismas sensaciones o no estuviera pensando las mismas cosas que yo me estaba preguntando en ese mismo instante, ¿no? Ahora bien, correlacionando esto con el tema de las virtualidades, las inteligencias artificiales y todo lo que está ocurriendo, creo que podemos ser conscientes de cómo hemos cambiado esto a esto y cómo estamos transitando de esto a una cuestión completamente virtual. Las imágenes que ustedes están viendo son precisamente de un área en donde yo estaba hace mucho en el ejército mexicano y precisamente se trabajaba con modelos que también tenían que ver con cuestiones de visuales, ¿no? En este sentido. Las personas encargadas de este tipo de cuestiones eran pues precisamente expertos en esta temática de realizar este tipo de elementos virtuales que permitían precisamente inmersión para una cuestión pues muy interesante con relación al aeropuerto de la Ciudad de México y es como una presentación. Y entonces estas inmersiones pues obviamente ya tienen que ver con otro entorno que esto nos permite justo dejar puntualidad de qué es eso del mundo paralelo, ¿no? Esto sin duda es justo, ¿no? Algo un poco más consciente de qué es esa paralelidad que estamos construyendo, ¿no? Y lo pongo aquí porque justo lo que vamos a ver a continuación deviene un poco de eso. Entonces, vamos viendo cómo la realidad no nos alcanza, ¿no? O sea, mi tesis yo la planteé, la terminé el 2021 y la realidad sigue sin alcanzarnos, ¿no? Esto natural parece ser no suficiente para nosotros, ¿no? Algo nos hace falta. Y cuando me planteaban eso en mis clases filosóficas, en esta parte arquitectónica, yo creo que tiene que ver con el vacío. El vacío nos habita a todos, ¿no? Y lo describía yo desde otra perspectiva que vamos a ver en un momento más. Pero justo, ¿no? No hay alguien que se sienta en completitud. Y al no sentirse en completitud, lo que logra es precisamente la necesidad de hacer, de construir, de tratar de, pues no sé, a través de cuestionamientos y preguntas, entender qué es lo que está pasando con ese vacío. Se dice desde la psicología que cuando una persona se siente completamente entera o en completitud, en realidad lo que le está ocurriendo es una, digamos que una enfermedad que se llama paranoia o es algo ya relacionado con la esquizofrenia, porque es cuando el discurso cierra, o sea, cuando ya no hay alternativa, pues precisamente para otra narrativa o para otra cuestión. Entonces el vacío al final del día nos es necesario para producir todo lo que estamos produciendo. Entonces, como podemos ver, o sea, el sujeto sigue siendo un protagonista. Y en este sentido es un protagonista de su creación, y es un protagonista de su percepción, y es un protagonista de su manera de habitar. La manera en cómo habito yo no es la misma en cómo habita mi vecino. No sé si les ha pasado entrar a ciertos espacios, incluso de amigos, de gente cercana a ustedes que los inviten a un café, a una cena, y el escenario que se les presenta en un espacio es muy distinto al que ustedes pueden percibir. Se siente diferente, ¿no? Hay una manera de habitar de alguien. Alguien deja ahí como, no sabría definirlo esto en palabras, pero es dejar ahí como, pues un poco de ti, ¿no? Haces el espacio propio, ¿no? O sea, esto que, por ejemplo, se observa atrás de mí es parte de esa subjetividad de lo que yo soy, ¿no? Y que al final del día me es necesario que tenga un cierto acomodo, o que se vea de cierta manera, o que tenga tal, porque al final del día me expreso en el espacio a través de, pues, mi subjetividad, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, somos únicos y percibimos distinto, ¿no? Aunque sea el mismo escenario, y por eso cuando vamos a diferentes espacios que son de amigos o que son de otras personas que nos conocen, o incluso en espacios laborales y tal, podemos notar una sensación diferente a otros espacios donde hemos estado y al mismo tiempo son únicos también.
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí con relación a este tema del sujeto protagonista? Es, ¿qué es el sujeto? Es justo esto, a ver, ¿qué somos? Y esa pregunta nos la hemos estado haciendo tanto que hoy justo hemos construido esta, digamos que esta ciencia, no sé si llamarlo ciencia, inteligencia artificial. Al final del día, hemos logrado que a través de cuestionarnos eso, ¿qué soy? Analicemos tanto nuestra cognición como para que nos pueda ofrecer una respuesta. Sí, ciertamente esto comenzó con una máquina llamada Enigma y un análisis hecho por Alan Turing, pero desde mi perspectiva, lo que le dio continuidad después de haber resuelto ese rompecabezas de esa máquina fue justo la sorpresa de darte cuenta que a través de la artificialidad, de un artefacto, de un montón de componentes, tú podías al final del día tratar de responderte esta pregunta: ¿qué soy? ¿Y qué características, en este sentido, yo me preguntaba, ya dejando de lado esa parte, qué características del sujeto hacen que sea un agente de creación? Porque no solamente estoy conforme con el hecho de percibir, de estar, sino que también me vuelvo un agente de creación. Y esto puede ser en beneficio propio o en perjuicio. O sea, al final del día somos capaces de construir, de edificar, de hacer, para una cuestión positiva y negativa, ¿no? ¿Qué hace que dentro de lo que es mi subjetividad se desencadene este otro fenómeno? Que al final del día es esto, ¿no? ¿Qué me hace ser un agente de creación? Y también cómo al final del día todas esas características que es que soy y que es como un agente de creación me hacen comprender la interacción con el mundo exterior. Luego entonces, yo, yo soy, pues la verdad es que muy curiosa desde muy jovencita y entonces en realidad las personas a las que me acerco a brevar conocimiento supongo que son igual de curiosos que yo porque se han preguntado esto antes. Entonces, cuando llegó a mí esta, pues digamos que inquietud relacionada con eso de qué soy, cómo es que yo funciono y todas las preguntas que vimos anteriormente, yo tuve la oportunidad de recurrir precisamente a este neurocientífico portugués llamado Antonio Damasio. Antonio Damasio al final del día ha trabajado precisamente en áreas enfocadas en la psicología, ha trabajado precisamente en cuestiones relacionadas con la emocionalidad, ¿no? Y cómo esas emociones interfieren dentro de, pues precisamente nuestra dinámica neural para la toma de decisión. Lo que me gustaba de Damasio era que abordaba estas temáticas de todos los ángulos, o sea, no simple y sencillamente se trataba de algo fisiológico, sino como él lo expresaba en sus libros, había muchas aristas que tenía que tener en consideración para poder definir una cuestión tan compleja como eso de la conciencia y justo, ¿no? O sea, él mismo lo señala en sus textos, ¿no? O sea, yo tengo estos marcos teóricos, bien sustentados, sí, pero todavía no puedo decir, aventarme a dar una conclusión, ¿no? ¿Por qué? Porque me falta tiempo para desarrollarlo, ¿no? Entonces, lo que me gustó justo de Antonio Damasio es que marcaba esta parte de las emociones como parte de nuestra cognición, algo que nos hacía ser precisamente estas personas que la toma de decisión y la creación de nuestra subjetividad estaba basada en la emocionalidad. A eso le denominó marcador somático. Y me parecía formidable cuando él explicaba esta parte porque él decía en su teoría o en sus análisis, ¿no? Él marca algo muy interesante que es, a ver, espérame un segundo, yo de todo esto que estoy observando de la espacialidad, todo esto que me contiene, no todo es mío. O sea, no todo me lo apropio, ¿no? O sea, sí, porque si no, imagínate, o sea, creo que todo, ya no seríamos únicos, todos seríamos iguales. Yo no todo me lo apropio. Para que yo me haga una unicidad o para que yo pueda hacer una cuestión subjetiva, la emoción participa en ello y todas las imágenes del exterior, y por imagen entiéndase esta cuestión perceptiva de visual, auditiva, gustativa, para que yo me haga esas imágenes propias, se le tiene que juxtaponer una emoción. Es decir,
Por eso quizá, y a mí me daba mucho sentido, ¿no? Decía, ah, claro, las cosas que me son emocionalmente afectivas forman parte de mi historia personal. No todo, o sea, justo, ¿no? Volvemos al tema de estamos todos en el mismo espacio y no todos percibimos lo mismo, ¿no? Entonces yo consideraba que pudiera ser precisamente esta parte de ese marcador somático del que hablaba Damasio. Él tiene muchísimos libros relevantes, como El error de Descartes, ¿no? El yo pienso, luego existo, ¿no? Ese es el error, ¿no? Que él consideraba y lo desarrolla muy bien en su libro, pero tiene otro que yo considero que evalúa toda su teoría y en el que base toda mi investigación, que es Y el cerebro creó al hombre, ¿no? Y es justo una síntesis de todo su trabajo investigativo a lo largo de muchísimo tiempo. Entonces, en algún punto de su vida, pues él formó parte y sigue formando parte de las investigaciones, ha tenido muchísimos reconocimientos relacionados con eso y es obviamente pues una eminencia en ese sentido, ¿no? Una de las tantas eminencias porque hay muchísimos jugadores o players en la ciencia con esta correlación de lo que es ser conscientes. Su rol actual es ser pues precisamente el director de Brain and Creativity Institute de la Universidad del Sur de California. Y bueno, aquí vamos a ir viendo poquito a poquito teoría correlacionada con él. Otro de las grandes mentes en las que a mí me encantó basarme fue precisamente Douglas Richard Hofstadter. Él para mí representó creo que un modelo a seguir muy interesante porque sus planteamientos la verdad me parecían no sé, muy acertados. Aparte, la manera en que discurre, o sea, es un hombre que creo que trata de hacerte ver cuestiones complejas de una manera muy simple. Entonces, él es estadounidense, su profesión es científico cognitivo, es filósofo y profesor, tiene muchísimas cuestiones vinculadas con las matemáticas y eso es algo que también me llamaba muchísimo la atención de su estudio. Él trabaja pues precisamente haciendo este tema de la inteligencia artificial, relacionándose con esas cuestiones. La conciencia también la trabaja desde cierta manera, la percepción, la creatividad y bueno, pues sus intereses son la ciencia, la filosofía y el arte. Entonces ya poco a poquito vamos viendo cómo todas estas ciencias no podrían dejarse de lado para las preguntas que al principio pudieran parecer sosas, que no son triviales. En realidad lo que nos estamos preguntando es algo muy complejo. Y bueno, sus obras que más destacan es este libro de Gödel, Escher y Bach, Un eterno bucle. Es un gran libro, la verdad, es un gran bocado, o sea, no es un bocado fácil de leer, pero me parece formidable la manera en cómo trata de hacernos ver justo, ¿no? Analogías, ¿no? Analogías entre analogías, ¿no? Y toma a Escher como parte vinculante de su trabajo artístico con relación a cuestiones matemáticas complejas y puede tomar también la música de Bach para entender pues precisamente estas cuestiones. Esas analogías es lo que lo hacen interesante. Pero su libro que más creo yo que pudo haber resuelto muchas incógnitas o por lo menos hacerme preguntarme otras cosas fue Yo soy un extraño bucle, ¿no? O sea, nunca me había puesto a pensar que mi yo podría ser un bucle. Un bucle es una cuestión repetitiva, ¿no? En círculo, es algo que se cierra al final del día y continúa, ¿no? Un bucle podría ser, por ejemplo, que cuando, en nuestro contexto, cómo se repiten las cosas, ¿no? La historia, el presente, y vuelve a repetirse, eso podría ser un bucle. Entonces, él ve al yo como un extraño bucle. Y me encantó su trabajo y lo tomé en consideración. Ahorita él es profesor de Indiana, donde dirige pues precisamente el Center for Research on Concept and Cognition. Y bueno, es uno de ellos. Y otra maestraza en la que yo basé pues precisamente mi investigación fue Donis Adondis. Ella es un poquito de la vieja escuela, ella es del MIT, ella es diseñadora, es educadora y pues tiene mucho que ver con la comunicación visual. No hay una imagen de Dondis, o sea, ella parece ser que nunca se tomó un retrato. Entonces, bueno, no tengo una imagen para mostrarle, pero lo que están viendo ahí es la manera en cómo percibe su alfabeto visual. Entonces, su campo de estudio estuvo especializado en el diseño gráfico, en la teoría de la comunicación visual y se enfocaba precisamente en cuestiones de alfabetización visual, el análisis de los elementos y el diseño. Y es aquí cuando podemos hacer un vínculo muy grande entre el lenguaje y la cuestión comunicativa visual. Porque así como mencionaba Pierce,
que hablamos de cuerpos de información que podemos transmitirle a otros humanos y en ese sentido lo transmitimos de generación en generación y todo tiene un mismo significado significante. Entonces, en este sentido, Dondis pues planteaba eso también, un alfabeto visual, ¿no? Desde otra perspectiva. Su obra es pues precisamente la sintaxis de la imagen y es un libro yo creo que básico para todas las personas que están interesadas en la manera de la construcción de la imagen y de qué manera lo puede hacer correctamente. Entonces, todo fue pues precisamente parte de un estudio de diseño visual que analiza precisamente los principios de esa comunicación. Sus contribuciones pues fueron precisamente la sistematización de los elementos, los principios visuales. Ella aportó todo un marco para al final del día poder entender cómo se comunica visualmente y de qué manera puedes hacerlo efectivo. Su influencia al final del día fue amplia en cuanto a educación en diseño gráfico y en disciplinas relacionadas con las artes. Su rol es profesora de la Universidad de Massachusetts, donde formó pues precisamente estudiantes y diseñó pues marcos visuales de alfabetización visual y bueno, pues tiene toda una teoría relacionada con esta cuestión de la comunicación visual. Ahora bien, si ya podemos tener ahí más o menos un esbozo de esto, ¿qué relación guarda precisamente las composiciones de ese alfabeto visual del que hablaba Donis Adondis y que lo vamos a ver en un momento más, con el sujeto, ¿no? Es decir, yo como sujeto soy esa persona que va, percibe el espacio, pero a través de la percepción yuxtapone una emoción, tal como decía Damasio, ¿no? Ese yuxtaponer una emoción al final del día sigue siendo un bucle, como decía Hofstadter, para mí. ¿No? Desde mi perspectiva y desde lo que yo logré analizar. Esta tesis debo mencionarles que tiene una parte filosófica, la primera parte es toda filosófica y toda la segunda ya tiene que ver con, pues obviamente, un estudio empírico relacionado con electroencefalograma. Bien, para Donis Adondis, el hecho de pensar, pues precisamente en un alfabeto visual, era esto. Si nosotros tenemos un abecedario, Donis Adondis había generado un abecedario, pero para la comunicación visual, donde el punto, la línea, el contorno, el tono, el color, la textura, la escala y la proporción, así como la dimensión y el movimiento, al conjuntarse, no formaban palabras, ciertamente, pero sí formaban elementos de comunicación visual. Eso es quizá lo que hace poderosa una imagen, ¿no? O el análisis de las imágenes es así. Bueno, y ustedes van a decir hasta este momento, bueno, pero ¿y dónde diablos está la arquitectura? Bueno, yo no sé ustedes, pero cuando se dibuja en CAD, en Revit o en lo que sea, estamos generando volúmenes, estamos generando geometrías. Y al generar estas geometrías, también para poder tener pues un equilibrio visual, porque también comunicamos visualmente con nuestros elementos puestos en el exterior, tenemos que comprender que para ser equilibrados en ese sentido, el saber y ser diestros con relación a un alfabeto visual es importante. Luego entonces, Donis Adondis, precisamente con esta temática, ella hablaba de una cuestión muy interesante. Ella decía, va a haber dos polos casi opuestos y esto fue lo que yo consideré para mi estudio encefalográfico, precisamente por el gran contraste que la oposición de unos a otros me permitía a lo mejor poder tener pues quizá un análisis más certero de las señales que yo captara con relación al cerebro, ¿no? Y en ese sentido, la exageración y la reticencia, ¿no? Cuando tenemos imágenes que están saturadas de elementos, a cuando tenemos imágenes menos saturadas con relación a un elemento. Cuando es algo espontáneo o cuando hay un acento con relación a un elemento. Cuando algo es simétrico, cuando algo es asimétrico, ¿no? Y esto ya son composiciones hechas pues precisamente con ese alfabeto visual. Hay obviamente más elementos, yo solo pongo aquí algunos para ejemplificar. Y bueno, en este sentido lo que podemos tener aquí es justo, ¿no? Este cuerpo común de información visual, que es justo de donde viene este tema de Pierce, me encantó esto que decía con relación al lenguaje. Entonces, este cuerpo común de información nosotros lo transmitimos, o sea, es internacional, globalmente, cualquier otro ser humano entiende que si ve una figura con las características que estamos viendo ahí, por ejemplo, un cuadrado,
entiende que es un cuadrado, ¿no? ¿Qué pasa si yo a un triángulo le pongo cuadrado, ¿no? O sea, digamos que pongo el nombre o el lenguaje cuadrado en el lenguaje cuadrado y es un triángulo, pues no, inmediatamente en mi cerebro algo pasa, ¿no? O sea, no es parte de ese cuerpo común de información tal y como me fue enseñado, a eso es a lo que voy. Entonces, nosotros entendemos el mundo a través de señales, ¿no? Las señales pueden ser discretas, pueden ser continuas, ¿no? Pero al final del día, la radiación electromagnética y todo aquello que vemos se transforma en eso, en una señal, que al final del día pasa por nuestro ojo y obviamente activa pues una parte del cerebro, que en este caso es la parte de atrás, la parte visual, y lo que hace al final del día es darnos esta información que nosotros transformamos en lo que vemos. Es por eso que mucha gente cuando dice ahí no estás viendo lo que ves, ¿no? O sea, en realidad de repente lo sacan de contexto, ¿no? O sea, es decir, pues imagínate, ¿no? El hecho de estar percibiendo señales y que de repente seas tú el que está descomponiendo esa señal y que se está generando una percepción, pues sí llega a ser bastante interesante, ¿no? Hay gente que descompone este tipo de cosas a cuestiones un poco más místicas y tal, pero en realidad no es así. Simple y sencillamente es la radiación que cada uno descompone de una manera eh, diferente, pero y que bueno, puede verse muy normalmente en personas que llegan a tener problemas cognitivos, pero en nosotros, al final del día, este cuerpo común de información nos salva, ¿no? ¿Por qué? Porque pues percibimos, digamos que las mismas cosas las tenemos nombradas y alfabetizadas de alguna manera. Cuando yo me planteé esto, tuve que generar imágenes como las que están viendo ustedes aquí, ¿no? Entonces, en algunas, como les mencionaba, la técnica exagerada, donde hay muchísimos elementos componiendo una imagen, que si lo quieren traspolar a la arquitectura, podría ser una ciudad. No sé, aquí en México me pongo a pensar en Ecatepec, cuando vas en, no sé, en estas casas que están todas juntitas, ¿no? Y que hacen una composición exagerada de múltiples elementos y de repente la reticencia donde son elementos pues muy aislados, poquitos, quizá a lo mejor en espacios con menos población. Ahora bien, todas esas composiciones, como se los había mencionado, al final del día lo que hacen es componer elementos, ¿no? O sea, esto que estoy viendo yo en 2D, al final del día, si yo lo transformo en 3D, pues lo que estoy viendo es precisamente un elemento tridimensional que sin duda puede ser esto un pabellón de un museo o tal, ¿no? Entonces, ser diestros en esa parte visual es muy importante. Y ahora aquí viene el tema del cerebro, ¿no? Y para esto, todas estas imágenes que fueron generadas por mí en algún punto en esta investigación, lo que pretendían era ser analizadas por un grupo de control que me permitiera saber cuál era la percepción visual que estaban teniendo con relación a eso, y pero como el cerebro funciona por señales, digamos que son pequeños pulsos eléctricos que si se miden con esta metodología del electroencefalograma, donde precisamente la persona que me hizo el favor de tutorearme era experta en este tema del electroencefalograma con relación al sueño, yo podía tener información, digamos que cruda y dura con relación a la percepción, ¿no? Y de ahí poder sacar y saltar a ciertas conclusiones. Cada área de nuestro cerebro es específica y tiene un punto importante, ¿no? Y eso lo descubrimos posteriormente cuando hicimos un análisis con relación a, no sé, temas relacionados con personas que tienen patologías. Creo que lo que marcó un poco el cambio hacia esa parte fue Phineas, ¿no? Y la investigación que se hizo a través de él. Phineas era una persona que trabajaba en la construcción, si quieren verlo así, no recuerdo muy bien en dónde, pero si quieren leer un antropólogo en Marte, ahí pueden encontrar una serie de casos de personas con patologías que entienden el mundo de una manera diferente. Y es gracias precisamente a una afectación en ciertas áreas del cerebro. Es de ahí que sabemos precisamente que ciertas áreas tienen una vinculación con algo. Entonces, Phineas le pasó que, pues, una varilla le traspasó, pues, digamos que toda la parte de la cara, afortunadamente vivió, pero nunca volvió a ser el mismo. ¿Por qué? Porque tuvo una afectación con relación a una parte del cerebro que le causó muchísimos problemas. Entonces, a partir de ahí, la ciencia cree, piensa
y sabe que ciertas partes del cerebro son vinculantes a una manera de comportamiento, de actuar, o que esa parte si se afecta pudiera causar ciertos problemas. Hace poco también tenía la oportunidad de haber escuchado, visto un audio que hablaba precisamente de personas que se dedican a las cuestiones de la neurología, ya en una cuestión de operación. No sé si esto no lo tomen como un dato verídico, porque yo no lo he comprobado, pero él comentaba que después de hacer tantos ejercicios como estos, había partes donde tenía, por ejemplo, esto de tener el cráneo abierto y estar trabajando. De hecho, hay muchas operaciones así. Se les pide a los participantes que toquen un instrumento, que hagan algo para saber que no están dañando precisamente estas partes. Entonces, esta persona mencionaba que después de haber hecho ese ejercicio, no supo en qué momento, después de muchas veces de hacerlo, activaba por el roce o el toque una sensación pues de esta parte del desprendimiento de los viajes astrales, bueno, que las personas sentían eso, lo percibían y lo comentaban posteriormente. Nuevamente, repito, esto no lo he comprobado, es algo que seguramente escuché por ahí, pero lo que sí es un hecho es lo de Phineas y que cada parte de nuestro cerebro al final del día tiene una importante función. Ahora bien, ¿no? Yo no puedo meter los edificios a un análisis, ¿no? Ni tampoco puedo hacer, pues, precisamente todos los edificios o toda una construcción o tal, ni puedo poner a un individuo a caminar con un electroencefalograma, o por lo menos en mis tiempos, o por lo menos aquí en México, porque debe ser carísimo tener, pues, un electroencefalograma que te permita eso. Aparte, que entre más factores tengas tú con relación a ese grupo de control y más intervengan condiciones ambientales, pues más complejidad tienes para analizar. Entonces yo lo que traté de hacer es, bueno, voy a tomar esta parte de Donis Adondis, voy a tomar estos elementos que para mí son lo suficientemente interesantes y los voy a analizar desde una perspectiva como imagen. Ya sé que después estos se componen en otra cosa, sí, claramente, pero ahorita lo que va a hacer mi grupo de control es analizar píxeles. Una imagen digital es precisamente eso, píxeles, ¿no? Y se compone absolutamente de, pues, un número que va a depender de la proporción que tenga esa imagen, ¿no? El número de píxeles significa algo. Entonces, ese para mí era mi dato duro, ¿no? Así como la señal eléctrica, la señal neural, para mí era otro dato duro, esa variación en la señal, ¿no? Esa señal continua, no es discreta, es continua. Esa señal continua al final del día me iba a dar pues precisamente un análisis, pero también yo iba a poder tener precisamente ese análisis de la imagen y ver qué era lo que estaba pasando en ese grupo de control. Y el análisis, pues ya, iba con relación a esta imagen, con relación a aquello que se había visto, pues yo sacaba unas gráficas que relacionaban esto con un programa específico que se utiliza, más bien lo utilizan los biólogos para analizar pues, imágenes muy complejas de, pues no sé, de microorganismos, pero esto yo lo iba a analizar con relación a píxeles. Ahora bien, como pueden ver, por ejemplo, tengo una imagen súper ampliada de un lado y tengo la imagen normal. Ahora ahí ya podemos notar esa cuestión de píxeles. Esta imagen está en blanco y negro, por lo que yo voy a tener un cierto número de píxeles, pero también voy a tener un número binario con relación a ese píxel. Por ejemplo, el negro representa 0000, ¿no? Recordemos que cuando hablamos, por ejemplo, de cuestiones computacionales, por lo menos en la computación clásica, que ya la podemos considerar así porque ya ahorita hay computación cuántica, lo que estamos hablando es precisamente de ceros y unos, que es encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado, que al final del día lo que tratan es de resolver un problema. Un problema desde ese análisis, ¿no? O sea, tú puedes meter una operación matemática y lo va a ir analizando con relación a esos bits, así es como se llama. Entonces, bien, pues la imagen también la componen pues precisamente ese código binario. Entonces yo ya tenía ese dato duro. Ahora bien, ¿qué instrumentos yo necesitaba para esta parte? Como yo necesito saber cuáles son los focos de atención de ese sujeto, requería de un instrumento que se llama A-Tracker. ¿Qué es lo que hace un A-Tracker? De hecho, ahí está mi profesora, la doctora Seidy Muñoz, que pues aquí nos está dando una clase precisamente de encefalograma y estamos justo, ¿no? Teniendo
la oportunidad de poder instalar un estudio y ver cómo funciona el eye tracker, ¿no? Entonces, lo que están viendo aquí, no sé si se alcanza a ver, es precisamente el eye tracker. Estamos viendo precisamente los ojos de la chica y cómo están calibrando para que al final del día, cuando vea una imagen, yo con digamos que con este elemento, con este programa, no, con este método, lo que voy a tener yo es al final del día, pues ciertos espacios donde el ojo al final del día puso su visión. ¿Por qué? Porque el software me lo permite, ¿no? Estos lentes lo que hacen es que visualmente al observar graban precisamente pues dónde pasó la visión de la chica, ¿no? Y entonces yo ya sí, ya tengo mis píxeles, ya tengo a la chica haciendo el ejercicio y pues ya lo único que tengo que hacer es pues como toda la data, ¿no? Ahora bien, hacer la cuestión de un electroencefalograma, pues al final del día es una técnica muy interesante que nos permite comprender cómo se divide pues precisamente las áreas de nuestro cráneo y cada uno de los electrodos donde se colocan tienen una importancia, ¿no? Por ejemplo, la parte frontal, ahorita lo vamos a ver en una imagen, nos habla de pues ciertas funciones que podríamos considerar parte eh, de las activaciones que íbamos a ver dentro del estudio, ¿no? Y bueno, el medir el cráneo es importante porque al final del día lo que tiene que quedar, el electrodo tiene que quedar pues completamente proporcionado, ¿no? Como se observa aquí. Bueno, una vez hecho eso, yo lo que voy a obtener es una señal, ¿no? De ese electroencefalograma. Si alguno de ustedes ha estado enfermo en algún momento, tal, y ha hecho esto, pues les entrega, ¿no? Una hoja impresa con un montón de señales, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en la parte donde está la computadora, es muchísimo ruido. Todo esto todos estos se llaman componentes y se tienen que quitar. Y al quitarlos, yo ya nada más voy a tener la pura señal limpia. Y esa es la señal que voy a analizar. Esto se hacía por medio de un programa que se llama MATLAB y que te permitía al final del día pues tener esa señal completamente filtrada para que tú pudieras pues obviamente ya poder, o sea, digamos que realizar tu trabajo, ¿no? Y aquí están precisamente las afectaciones que tiene cada uno de los electrodos. Por ejemplo, el F7 tiene que ver con cuestiones de la expresión verbal, ¿no? El F1 con la atención, con el juicio, etcétera, 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 ¿no? Y toda la parte de atrás, que es el lóbulo occipital, es con la visión. Lo que yo sí estaba segura es que lo que iba a ver es justo que estos electrodos iban a estar súper activados, porque lo que estaba viendo el individuo era imágenes, ¿no? O sea, es un hecho, ¿no? Si tenía suerte, es probable que iba a encontrar alguna cuestión aquí. Y bueno, pues este es todo mi planteamiento, digamos que con relación a mi investigación. ¿A qué voy con lo siguiente? Hay muchísimas, yo de hecho cuando llegué con Sadie, llegué con una presentación que ahorita se las voy a hacer, les dije, mira, yo ahorita tengo este Vitalino, que es precisamente un sensor para pues tener precisamente captar señales biomédicas y creo que podría funcionarme para esto que me estoy imaginando. Bueno, ya me puso en mi lugar y me centró, ¿no? Me dijo, sí, sí nos puede servir. Y también, de hecho, esta misma marca tiene muchísimas cuestiones relacionadas con electroencefalogramas, que de hecho esa marca está diseñada para que pues puedan usarlas médicos en espacios donde no tienen la oportunidad de tener el recurso económico, ¿no? Y así de sencillo, pues ellos pueden tener pues un mapeo de lo que está ocurriendo con un paciente. Entonces, yo decía, bueno, pues si puedo generar, aparte del eye tracker, aparte del electroencefalograma, pues también poder medir pulsaciones, entender la emocionalidad del sujeto, eso me va a permitir comprender qué es lo que está viendo de esas imágenes. Así planteado suena bien sencillo, pero no es tan sencillo porque pues la electricidad de nuestro cerebro funciona de una manera pues la verdad muy interesante y hay muchísimos métodos para entenderlos. Entonces, bueno, mi planteamiento al principio fue este, ¿no? Tener las señales que me permitieran pues comprender si había sudoración, si de repente la cuestión cardíaca tenía algún tema y aquí lo defino, ¿no? Está mi experimento, están las imágenes pasando, está el eye tracker, el encefalograma, estoy tomando la data y estoy teniendo, por ejemplo, estos sensores que tienen la actividad dermal y la actividad electrocardio, bueno, del electro, ¿no?
que me permite ver las pulsaciones, ¿no? Y eso me permite ver emoción. Entonces, pues bueno, posteriormente a eso, pues de las imágenes se analizan y tal. Y bueno, como podemos ver aquí, al final del día lo que hace que nosotros podamos sacar conclusiones de todo esto es cuando ya tenemos obviamente toda nuestra señal bien limpiecita, bien filtrada, podemos sacar estos mapas de calor para ver dónde precisamente se posaron los electrodos, en fin, ¿no? O bueno, dónde tuvo más actividad neural. Con relación a esto, y esto es lo que quiero ponerles en relación a mi tesis en ese punto, se entregó pues precisamente el código Java con relación a la experimentación. Y quiero que vean esta parte. Esperen un segundo porque ahora sí nos vamos a ir a esta parte, ¿no? Mm, creo que es esta. Sí, justo. Ese código Java que ahorita les voy a enseñar en mi tesis, pues lo que hacía es echar a andar este experimento. Mm, un segundo. No se alcanza a observar bien, pues era pandemia, era pandemia, mi celular no era el más óptimo, pero bueno, es precisamente una serie de preguntas, ¿cuál es tu género? ¿Cuáles son las instrucciones del tema? Las imágenes que iban pasando a una velocidad, en este caso era creo que un segundo, y pasaba a otra, ¿no? Esto es muy importante delimitarlo cuando estás haciendo un experimento de este tipo, porque te permite comprender, pues precisamente cuánto tiempo la persona le va a dedicar y eso también es parte de un factor que tienes que considerar y tomar en cuenta. Entonces, están todas las imágenes que se habían generado provenientes de este alfabeto de Donis Adondis y de otro diseñador gráfico que me apoyé en él. Y al final del día las preguntas, ¿no? Un cuestionario con preguntas muy simples de qué percepción tuviste con relación a ciertas imágenes, ¿no? Y bueno, esto se tiene que hacer así porque, bueno, pues hay que meter cierta... Ahora sí hay software que también puede ser utilizado sin la necesidad de utilizar código y yo creo que ahora ya es mucho más fácil, ¿no? Esa era una cuestión. Y como pueden ver, o sea, todo eso al final del día te lleva a comprender cuál es la complejidad relacionada precisamente con lo que es un ser humano. O sea, no es algo muy sencillo, no es una cuestión que no debe tomarse a la ligera y que debe comprenderse como parte pues de la complejidad que habita el ser humano. Como podemos ver, al final del día, el dejar para otro estudiante de maestría que quisiera darle continuidad a estas cuestiones investigativas, el que yo le dejase el código en Java relacionado con el proyecto que yo había hecho, le permitía en algún momento darle continuidad a mis intenciones investigativas. Como era pandemia, se cerró precisamente el Centro de Ciencias de la Complejidad y solo me pude quedar en el planteamiento, pues precisamente digamos que de la experimentación. Pero creo que fue muy fructífero al final del día el poder haber realizado este tipo de investigación, porque me permitió comprender, digamos que al ser humano desde las perspectivas que hablaba Damasio, tanto psicológica como filosófica y todas las complejidades que habitan en un ser humano. Probablemente no puedo llegar a alguna conclusión, pero en este sentido creo que poco a poco y en las otras sesiones iremos abordando esta parte filosófica que me parece muy importante. Esta es la presentación que en algún punto me interesaba que viera Sadie y que era pues esta intención que yo tenía ya con relación a las imágenes, ¿no? Le presenté este journal, ahí aprendí que los journals, no todos los journals pueden tomarse en consideración, ¿no? Hay unos, ya cuando ellos tienen un ojo más específico, te hacen saber que las emociones tienen mucha más complejidad de lo que pensamos, ¿no? Y creo que aprendí a andar con tiento con relación a la ciencia. Y bueno, mi idea es esto, ¿no? El diccionario de señales, el tema del eje que le decía, bueno, mira, si aquí no hay un electroencefalograma, pues vemos cómo, pero mira, aquí hay uno de código abierto que puede permitirnos de alguna manera programarlo y tenerlo listo, ¿no? Y ya con eso podemos trabajar. Ahora, este tipo de cosas, pues tiene que tener un grado de investigación también, ¿no?
Y bueno, pues ya le había planteado aquí los estímulos visuales y pues una parte del experimento que poco a poco fue cambiando. Y bueno, pues ahora sí que hasta aquí mi aporte en este sentido con relación a este tema, que en realidad es muy complejo y que todavía quedan en este trimestre digamos que dos sesiones relacionadas con este tema, en donde ya vamos a abordar cuestiones un poco más filosóficas para ir tratando y delucidando cómo es que llegamos de ese sujeto que percibe y valora el espacio, qué consideraciones se tienen con ese espacio mismo y al final del día, pues comprender un poquito esta parte pues de la complejidad humana que nos permite percibir cosas. Y ya hasta aquí. Muchas gracias, doctor, por su paciencia. Acaban de escucharlo ustedes a través de la arquitecta, nuestra maestra, la arquitecta Fátima Barrera. Esta es la primera entrega de la primera sesión. Se viene lo que corresponde al mes de noviembre y se viene lo que corresponde al mes de diciembre. Este trabajo maravilloso es producto de la tesis que ella realizara y ahora está teniendo la oportunidad de compartir con nosotros. Entonces, el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero, quedamos totalmente agradecidos a esta presentación. Sabemos que estamos frente a una dama profesional, a una maestra arquitecta, especialista en estos tópicos, en estos temas, y desde ya un agradecimiento eterno desde acá de Lima, Perú, hacia usted, arquitecta Fátima Barrera. Siempre es todo un honor y un privilegio el que usted nos pueda acompañar en nuestros seminarios internacionales. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo de este 45º Seminario Internacional que tiene como título Neuroarquitectura e Inteligencia Artificial, la misma que estuvo a cargo por la maestra arquitecta Fátima Barrera, quien nos ha acompañado desde el hermano país de México. Todo un honor y todo un privilegio, una dama de campos profesionales tan maravillosos, una dama que tranquilamente tiene una versatilidad por su nivel de formación, de desarrollo, de experiencia, de conocimientos que ella ha tenido al día de hoy. Muchas gracias, arquitecta. Un abrazo desde acá de Lima, Perú. Un agradecimiento eterno siempre a ese maravilloso trabajo que usted realiza. Bye, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Pues nada, muchísimas gracias por el espacio. Espero que se encuentren muy bien y pues nada, gracias.